¿Ahí me escuchan? Ahí tal vez. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Mejoró un poquito, ya. Listo, a ver, no le pongo todavía el video. A ver, les indico algunos temas. A ver, hoy primero van a exponer los jóvenes, ¿sí? Que ya cada uno de ustedes había, los jóvenes voluntarios que habían sido voluntarios, y el control de lectura, a ver, lo vamos a desarrollar más bien de la siguiente manera. Lo vamos a hacer un poco más práctico. Estaba generando un control de lectura para hacerlo con ustedes ahora en esta hora de clase, pero creo que si es que lo generamos con un pequeño trabajo de grupo, creo que puede ser mucho mejor. Y en ese trabajo de grupo, sí, en ese trabajo de grupo, tener una pequeña exposición, sí, pero muy medida, porque el tema de los tiempos nos va a complicar un poquitín, muy medida por grupos para que podamos irlo desarrollando. Hoy exponen y el día miércoles me parece que tenemos 1 hora y el viernes tenemos 2 horas más, ¿no es verdad? Así que el día miércoles, en la primera hora del día miércoles, expondrían... Es el jueves, doctor. ¿Seguro jueves? Sí, es el jueves y el viernes. A ver, permítame, aquí tengo yo... El jueves tenemos 1 hora, doctor, de 9 a 10. Ah, sí, tiene todas las razones del jueves y viernes. Entonces, el jueves, estoy confundido con el otro curso. El jueves, en la primera hora, tendríamos la exposición del primer grupo. Ojalá alcancemos, cuando menos, todos los temas, más bien del primer tema y todos los grupos. La intención es que todos los grupos van a hacer dos trabajitos que les voy a enviar en este momento en atención al texto, pero la exposición va a ser solamente de un tema. Me explico. Son aproximadamente 40 jóvenes estudiantes, ¿sí? Y ustedes ya tienen sus grupos que tenían que irse organizando, ¿no es cierto? Por lo tanto, si a alguien le falta algún grupo, por ejemplo, todavía podría organizarlo, ¿sí? Y deberíamos tener 6, máximo 7 grupos. ¿Estamos? Vamos a desarrollar el trabajo sobre el texto de becaria que haga referencia a la vinculación, ¿sí? De los principios del derecho que encontramos en el texto. Si pueden, copienlo, por favor, estos. Si quieren, luego les puedo pasar también por WhatsApp, pero me gustaría que de una vez ahora aquí despeje cualquier duda. Sobre los principios del derecho que se encuentran en el texto y los principios que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. Es decir, los que se recogen en el texto y los que encontramos en nuestra Constitución. ¿Está bien? Eso va a exponer un grupo, pero los 2 grupos van a ser los 2 temas, ¿ya? Y el otro grupo va a realizar un análisis, ¿sí? Sobre los principios que encontramos en el texto y que serían de aplicación para la criminalística y la criminología, ¿ok? Ya, el trabajo lo van a desarrollar los 2 grupos. Sin embargo, la exposición va a ser, ¿no es cierto?, solamente relacionado con el tema constitucional en un grupo y solamente la exposición del otro grupo, de los otros grupos, que serían 3 aproximadamente, sobre los temas de la vinculación con la criminología y la criminalística. ¿Estamos claros? Entonces, creo que es mucho mejor un trabajo de esa manera, sí, para que quede mucho más claro el texto. Además, con la exposición que van a realizar hoy día los compañeros, va a clarificarse mucho más el escenario. El día jueves tendríamos la exposición, eso quiere decir que los trabajos, sí, que me lo envían ya por grupo, los trabajos son grupales, me tienen que enviar lo máximo hasta el día miércoles, todos, ¿ok? Hasta el miércoles en la noche no tengo ningún inconveniente. De tal forma que yo ya tenga los trabajos para su exposición del día jueves, ¿sí? El primer grupo, no tengo inconveniente de cómo se organicen ustedes, ¿sí? Los primeros grupos, más bien los 3 primeros grupos desarrollarán el trabajo sobre el tema constitucional y el día viernes sobre los temas de criminalística y criminología. Adicionalmente, el día viernes avanzaremos, obviamente, con
clase y coordinaremos también los otros textos de Silveira y de Escena del Delito, cómo los vayamos a presentar. Muy probablemente tengamos que presentar sobre los otros textos solamente algunos trabajos sobre los mismos y muy probablemente lo que vamos a hacer es que como tenemos algunos textos, ¿sí? Para que todos los grupos expongan, coordinaremos que exponga la cadena de custodia un grupo, Silveira otro grupo, Escena del Delito otro grupo, y así en ese orden. ¿Está bien? Pero los trabajos los tienen que presentar todos. En atención a eso, he estado organizando un poco el calendario, sí, pero siempre va a sufrir algunas modificaciones por este tipo de exposiciones que a veces nos toma un poquito de tiempo. Pero en todo caso, para esta semana tendríamos acordado ya lo que ustedes ya revisaron, que sería becaria, sí, hasta el día viernes y avanzaríamos con clase. Los otros trabajos empezaríamos para la siguiente semana, cuando menos no sería esta para la siguiente semana que empecemos con los textos del profesor Raúl Osvaldo Torre y para la siguiente el texto de Silveira, quedando el texto de la cadena de custodia para de aquí a 4 semanas sería. ¿Está bien? Entonces, más o menos cada semana tendríamos un texto. ¿Estamos? Doctor, tengo una consulta. ¿El texto de Silveira tenemos que leerlo todo o No. es por capítulos? No, eso sí, tiene toda la razón. Esa parte de mandar el detalle son algunos capítulos porque es un texto muy, muy técnico y solamente me interesa que tengan claro ustedes algunos capítulos, sobre todo sobre la escena. Ya, pero ya les voy a especificar yo que no tengan complicación. ¿Está bien? Los otros textos, el de cadena de custodia va todo, obviamente, y el otro que habíamos conversado inicialmente, yo ya les había mencionado qué partes del texto del profesor Raúl iban inicialmente, así que eso ya estaba listo. Joaquín, cuénteme. Sí, doctor, buenas tardes. Una pregunta, bueno, dos cosas puntuales. La primera, ¿se acuerda, bueno, cuando tuvimos las reuniones entre estudiantes y alumnos que tuvimos ese viernes en la mañana? Ajá. Habíamos acordado, bueno, generar un pequeño cronograma de actividades de todas las que íbamos a tener, al menos, bueno, ya de todo el ciclo. Entonces, tal vez solo quizás de todo lo que acaba de mencionar, si en un mensaje o como ustedes se nos puede tal vez facilitar al grupo, Sí, enviarnos para ya tener como un programa de actividades listos y porque encantado. muchas veces es como que he notado que a veces no sabemos cuál texto había que leer, qué parte de los textos Sí, o qué de acuerdo. mismo. Eso un Con punto. todo gusto, Joaquín. Sí, doctor, eso nomás. Y después otra pregunta. Lo que nos está mencionando del trabajo que nos va a enviar ahorita de los grupos que acaba de mencionar es para este miércoles en la noche. Sí, ese trabajo es, a ver, lo que estoy haciendo es, hoy no les tomo el control de lectura, les estoy pasando a que la revisión que ustedes han tenido, las lecturas, sí, las unifiquen para el trabajo y que sea el miércoles. Nada más, como Y, ya leyeron, se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Y las exposiciones del mismo irían el viernes. y quizás, doctor, solo sería posible si Perdón, ese trabajo jueves. jueves noche, justo iba a decir si en vez del jueves, el miércoles, pero es el jueves, porque justo el miércoles igual en la mañana tenemos una prueba un poquito larga de familia, entonces si se cruza El, la carga el- va a el estar. problema, el problema, Joaquín, es que ya el jueves empiezan a exponer los primeros grupos y yo no voy a tener el trabajo escrito. Ese es el problema. Ya, Y si llenamos del jueves con una es, explicación, Doctor, es doctor, se le cortó. inconveniente. Doc, se le Avanzar cortó con lo clase. último El que jueves dijo. avancemos con clase. Ya. Elimino el video, puchen, porque creo que se cuela. Sí, El día, ¿me escuchan? Ya. sí, Para que no tengan complicaciones del jueves, me pueden entregar hasta el jueves en la noche el trabajo. ¿Les parece? sí, doctor. Ya. El tema del cronograma, sí, de acuerdo. De hecho, lo que pasa es que hay algunas actividades y por eso no he pasado. Estos asuntos ya les envío para que estén ustedes más tranquilos. De acuerdo. Doctor, otra pregunta. ¿Los trabajos son solo relacionados con el texto de becaria o también vamos a relacionarlo con los otros textos? No, este de aquí, que ya quedamos jueves, el jueves solamente becaria y la relación
con la Constitución y la criminología y la criminalística. Los otros textos les van a servir como referencia, pero no es que tienen que indicar en el texto tal, así, tenemos que mencionar fojas tanto, ni mucho menos. ¿Estamos? Ya, ¿Listos? doctor. Ya. Si no hay alguna pregunta, creo que no puedo prender mi cámara porque se va mi audio. Si no hay ninguna pregunta, indíqueme por favor quién inicia la exposición para yo permitirle que sea anfitrión. Doctor, yo tengo otra consulta. Disculpe, ¿de Claro. cuántos integrantes son los Evelyn, grupos? cuente. Sí, de... Sí, le escucho. Ya, 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 doctor. ustedes debían ya tener los grupos organizados y los grupos aproximadamente van a ser de unos 7 personas, 6, 7 personas sin problema. De todas formas, si cambian ahora, se reorganizan, el tema de la pandemia les complicó, o sea, no tengo problema que los reorganicen y que ahora se acomoden de la forma que sea, no tengo problema. Lo importante es que todos tengan grupo nada más, ¿sí? Y si alguien tiene alguna complicación con algún grupo, me cuenta para ver cómo nos organizamos. ¿Está bien? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Doctor, yo tengo una pregunta. Lo que es la división de los principios del derecho del texto y los de la Constitución, o sea, el mismo Escucho, grupo, sí, el mismo grupo que tenemos que dividirlo y darle exposición, o sea, cada uno de los principios del derecho del texto y el otro de la Constitución. A ver, se le cortó la comunicación, Samantha. ¿Puede repetirlo? Sí, usted dijo que los grupos tenían que unos dar sobre los principios, sobre los derechos en el texto y los otros de la Constitución. El mismo grupo que nosotros tenemos que dividirlo en dos, ¿o cómo? A ver si le entiendo su pregunta. Son 2 trabajos que todos lo tienen que desarrollar. Vamos a suponer que son 6 grupos, ¿no es cierto? De 7 personas cada uno aproximadamente. Los 6 grupos van a desarrollar el trabajo relacionado con la Constitución por un lado y con la criminología y la criminalística por otro lado, ¿no es cierto? Ya, pero 3 de los grupos, ¿sí? Ustedes mismos organícense ahora y díganme, doctor, soy Evelyn, mi grupo que está conformado por Daniela, Samantha, Joaquín, ¿sí? Amanda, vamos a trabajar sobre el tema de la Constitución. ¿Está bien? Luego, pues, Brandon me va a decir el tema de la criminalística y la criminología. ¿Está bien? Entonces van a quedar 3. Todos hacen los trabajos de ambas áreas, pero 3 grupos trabajarán sobre la Constitución, su exposición, y 3 grupos sobre la criminología y criminalística. Si entre los 3 grupos, ¿sí?, encuentran coincidencias y pueden hacerlo mucho más ágil en cuanto a la exposición, pueden decir, miren, yo encontré estos principios, nosotros vamos a profundizar sobre 2, cada uno de ellos, ¿sí? No tengo ningún problema. Es decir, los grupos de tal forma que no repitan nuevamente y que las exposiciones sean mucho más ágiles. ¿Estamos? Listo, doctor, gracias. ¿Ya? Perfecto. Listo, entonces, de acuerdo, Joaquín, pero ¿quién inicia? Empezamos con las penas. ¿Quién estaba a cargo de las penas? Yo, doctor, yo estaba a cargo de ese tema. Pues, ¿cómo está? Sí. Ya ¿Cómo le está? hago. Buenas tardes, doctor. Ya, gracias. A ver, ¿puede hablar Lucy porque desapareció? Hable, por favor, para ubicarle. Ya, doctor. Ya, Ahí no sé si... Ahí, permítame un segundo. Ya, hacer. Perfecto. Listo. Doctor, se le está cortando, creo. Doctor, se le está cortando bastante la comunicación, bastante. A mí, yo sí les escucho muy bien. ¿Se está cortando? Hola, hola.
Ahí sí se le escucha, pero se corta. Ahí está mejor. Sí, doctora, ahí sí se lo escucha. Sí, ahí ¿Ya? sí se le escucha, doctor. Perfecto, avancemos entonces. No hay problema si es que no le póngale compartir pantalla, pero tal vez no pantalla completa para que no se pierda. Doctor, escribió a la Lucy al grupo de WhatsApp que dice que tiene algún problema. Ahora sí, las conexiones, pero si Lucía tuvo complicaciones, lo que podemos hacer es que le haga anfitrión. Ahí ya soy nuevamente anfitrión yo. A ver, entonces, ¿quién continúa usted, Joaquín, tal vez? Hasta que Lucía solucione el inconveniente. Bueno, no tuviera problema. Ya, no estaba muy seguro en eso, pero bueno, ya le paso. Es Bueno, es que me tocaba el último, pero ya no. bueno, pero si no, ¿quién va segundo? No tengo problema. Yo, doctor, yo Doctor, creo que segundo tocaba a los testigos, o no sé cuál era, porque yo me acuerdo que segundo estaba el tema de los testigos. Segundo son las leyes, porque justo testigos está antes de torturas. Ujú. La Meli dice, Ya, entonces, ¿te toca, Meli? Ya, hable por favor, Meli, para ubicarle, ¿ya? Ya, doctor. Listo, Melissa. Así que Lucy nos avisa cuando ya esté bien su usuario. Ya. Está ya. Listo. Avanzamos. Ahí se compartió. Sí, pueden ver. Ya. Sí. Perfecto. Ya. No le pondrá pantalla completa, sino ahí se suele caer, ¿ya? Ah, ya. Ya. Avanzamos. Buenas tardes, compañeros y doctor. Yo voy a exponer el tema de las leyes de las cuales hace mención César Beccaria. Primeramente, él nos habla acerca de que existen tres fuentes de los principios morales y políticos. La primera es la revelación, es decir, las leyes que emanan de Dios y por lo tanto tienen una justicia divina. La segunda es la ley natural. Esta hace referencia más bien a una acción o reacción. Por ejemplo, si es que una persona dispara o hiere a otra, la consecuencia de esto va a ser la muerte de esa persona, por lo tanto recibe una justicia natural. Y por último tenemos los pactos sociales, es decir, las leyes creadas por los hombres y por tanto recibirán una justicia humana. Todo este conjunto de leyes que pueden ver aquí nos hacen o nos llevan a la felicidad. Por lo tanto, César Beccaria se centra y dice que las leyes son condiciones que unen a los hombres en una sociedad. Esto lo dice porque los hombres en un principio están cansados de ese estado de guerra, es decir, la lucha constante que existe de hombre con otros hombres. Por lo tanto, ellos crean un pacto social, ceden parte de su libertad para así construir este pacto. Es decir, la suma, así como un rompecabezas, la suma de esas libertades forman la soberanía de la nación. Entonces, como nosotros sabemos, un contrato siempre obliga a las partes. Por lo tanto, como es una nación, obliga a las partes a obedecer las leyes que las crea el legislador. César Beccaria hace mención a lo que es a los legisladores, es decir, los que crean las leyes. Los legisladores tienen la potestad para crear estas leyes es porque son representantes de la sociedad, es decir, son elegidos por esa sociedad. Por eso solamente ellos pueden crear normas y penas. Dentro de normas y penas que César lo que hace es poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la prisión siempre debe constar como una pena que está establecida en las leyes. Las leyes también deben diferenciar lo que es el dolo, la culpa grave, la culpa leve y también la inocencia.
También otro ejemplo que pone César Beccaria en uno de sus capítulos es que las leyes también deben asegurar a los acreedores para que los deudores no les fallen. También los legisladores deben interpretar las leyes, mas no los jueces, porque los jueces, por ejemplo, digamos que un juez es amigo o enemigo del reo, entonces va a ser algo arbitrario. Por lo tanto, los jueces no tienen potestad alguna para crear ni interpretar las normas. Lo que dice César Beccaria es que los jueces solamente realizan un silogismo. ¿En qué consiste ese silogismo? Consiste en tres cosas. La primera hace referencia a la premisa mayor, es decir, la ley en sí, lo que está escrito. La segunda hace referencia a que el juez ve que esa acción debe ser conforme a las leyes y en caso de que no sea conforme, administra una consecuencia, que es decir, condena a la persona inculpada o si no, si sus acciones sí han sido conforme a las leyes, lo absuelve. Al final, César Beccaria habla acerca del fin de las leyes. Lo que él pretende no es castigar a las personas, sino más bien con las leyes se previenen los delitos. Pero como para él piensa que prevenimos los delitos es a través de leyes claras y simples, que los hombres la teman, porque al momento de que, bueno, este es el tema de Lucy, que nos tenía que explicar, pero al momento de que los hombres ven que otras personas son castigadas por sus acciones, los hombres temen a que esas consecuencias también les sean aplicadas a ellos mismos, por lo tanto, ellos tienen estas leyes. Entonces, al final habla acerca de que mientras más gente conozca las leyes, habrá menos delitos. Por lo tanto, él dice que una de las fuentes para que las personas conozcan las leyes sería por medio del imprenta, es decir, para que las leyes sean públicas y no solamente queden en un pequeño grupo de personas. También habla acerca de que es algo ilógico o más bien como algo irracional que se ponga la pena de muerte en las leyes, porque se supone que las leyes castigan lo que es el homicidio. Por lo tanto, si es que imponen la pena de muerte, se estarían contradiciendo. Por último, y como conclusión, más bien César Beccaria lo que hace es sentar las bases del derecho actual en materia más que todo centrada en materia penal. Por ejemplo, las bases serían no hay delito ni pena sin una ley previa. Entonces, por lo tanto, él siempre dice que las leyes deben estar plasmadas y no, el juez no puede inventarse ese rato las penas, ni tampoco administrar justicia de manera arbitraria. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que hayan comprendido el tema y ya. Muy bien, muchas gracias, Melissa. En realidad estaba muy claro. Le voy a pedir que le... Lucy, perdón, doctor, antes de olvidarme cualquier cosa, Meli, dísele a Lucy que si le puedes hacer, que si le puedes dejar entrar, porque ya pudo arreglar su internet. Ya. Sí, ¿Le ya permite le voy a el devolver al profe el anfitrión, algo así. permítame más bien, que ingrese Lucy y haga el anfitrión a ella. Hasta tanto, mientras hace anfitriona y realizan todo el proceso, Jonathan Kinde aquí, quiero que prenda la cámara, el micrófono y vamos a conversar con Jonathan. Ya, doctor, ya le hice anfitrión a Teodoro. Me tuve que conectar desde otra computadora porque la mía, no sé qué pasó, colapsó, entonces le pido disculpas por eso. No pasa nada. Siempre en la pantalla. No pasa nada, está bien, Lucy. Gracias, hasta mientras usted prepara el tema, Jonathan, ¿se encuentra? Sí, profe, buenas tardes. Ya, listo, Jonathan. Un poquito, una referencia, Jonathan, acerca de lo que ha mencionado Melissa y la seguridad jurídica. ¿Qué relación creo que existe entre estos dos temas? Fue muy clara, Melissa. Sí, pero puede repetir, no, le entrecorto un poquito. Ya, la vinculación con la exposición de Melissa y la seguridad jurídica. Ah, ya. Bueno, sí, como Melissa dijo, y una parte igual que me interesó mucho del tema de Beccaria, el libro, es el tema en el que dice que no se puede establecer una pena sin una ley previa. Y eso es muy importante, yo creo que para la seguridad jurídica, ya que si no existiera una pena y dejáramos todo al arbitrio del juez, entonces se volvería algo inseguro, básicamente las leyes, o sea, que todo dependa del juez, sí sería algo como que
Pero sobre todo, Jonathan, para ir conversando un poco, sobre todo, Jonathan, no se puede establecer una sanción sin un previo establecimiento de esa conducta como tal, ¿está bien? Sí, no al contrario de que se establezca o no la sanción por parte del juez. O sea, primero no puede establecerse si no se encuentra debidamente tipificado. Pero además, ¿no es cierto? Una cualidad muy importante dentro de la exposición de Melissa hace referencia a que a los jueces lo que les corresponde es la aplicación de la norma. ¿Sí? El tema de la creación, interpretación y más, ¿no es cierto?, tiene que estar derivado en otros espacios y esto, por supuesto, nos permite encontrar una verdadera seguridad jurídica. ¿Está bien? Listo. Avancemos, Lucy. Gracias, Jonathan. Ya, ahí no sé si ven mi pantalla. Sí. Ya. Ahí está. Yo les daría como la parte introductoria del texto de los delitos y las penas, pero para esto es necesario, digamos así, contextualizar algunas cosas. Beccaria, cuando escribe su texto, digamos así, lo escribe en esta idea del nacimiento del Estado moderno. Por eso tiene muchos aspectos teóricos importantes que tratan de cambiar este paradigma que precisamente se tenía bajo la idea del rey absoluto. O del monarca absoluto, ¿no? Tratando de dar derechos a las personas bajo la idea del individuo, y él habla mucho de una cuestión que me parece interesante, como proteger la vida como la mayor expresión de la propiedad que más se debe cuidar a la vida. Entonces, bajo este contexto, él toma ideas como Rousseau, Montesquieu, del contrato social para hablar del delito de las penas. Entonces, por eso vamos a hablar de que en un primer momento él habla de los fundamentos del derecho a castigar, digámoslo así, y esto bajo la idea del contrato social, que todos conformamos un Estado y todos cedemos parte de nuestros derechos, de nuestra libertad, para que se pueda convivir socialmente. Entonces, Beccaria dice que cuando una de las personas que ha cedido su libertad atenta contra este contrato social, digamos, estas personas que ya han formado un Estado que es soberano a través de dar parte de su voluntad a este Estado, se debe castigar a la persona quitándole su libertad, parte de un derecho que ha dado a los otros. Entonces, bajo esta lógica, Beccaria habla de las penas, habla también de algo muy importante que sostenía la abolición de la pena de la muerte por esta cuestión que ya les conversé anteriormente, que él cree que la propiedad más valiosa es la vida. Entonces, que no podemos, él dice que este paradigma del nuevo derecho viene a cambiar de un estado absoluto a un estado moderno. Entonces, que no podemos, digamos así, que si la guerra enseñó a que esto era ley, ahora las nuevas leyes no tienen que enseñar que la sangre es, digamos así, lo justo, sino por eso se deben regular algunas cuestiones. Y él también está en contra de la pena, digamos, de la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque dice que las penas no deben ser largas e inútiles, sino deben ser cortas, pero que realmente deben funcionar y deben, digamos así, ayudar a que la persona realmente se rehabilite. Entonces, por eso se puede, digamos, aquí también Beccaria habla de que los procesos traumáticos que a las personas se les obligaba a tener para declarar ante los tribunales ya no está bien. ¿Por qué? Porque las personas deben hacerlo bajo su voluntad y bajo las pruebas deben ser racionales, porque él se basa mucho en estos principios de la racionalidad. Entonces, esto es interesante entender para hablar de estos, no sé si se ven ahí de manera completa, pero son algunos principios del derecho penal que él los hace muy interesantes porque se usan en la actualidad. Por ejemplo, el principio de lesividad, el principio de legalidad. Yo quería hablar sobre el principio de lesividad porque me pareció muy importante algunas afirmaciones que se deducen del texto de Beccaria, principalmente porque dice que para que una conducta sea considerada como delito debe afectar a la sociedad, pero no podemos decir que, por ejemplo, o que la moralidad puede ser penada. Por ejemplo, aquí
todo lo que nosotros entendamos como delito, este debe estar previamente establecido. Es igual que el principio de legalidad, que tanto las penas como los delitos que se cometen deben estar previamente tipificados. Entonces, bajo el principio de lesividad dice que la moral del derecho, que la moral mientras no sea derecho, no puede entenderse, digamos así, como un delito. Entonces, esto es bastante interesante para entender varios postulados penales que usamos en la actualidad y sobre todo para entender esta visión muy racional desde el antropocentro que tiene Beccaria, porque entendemos que nace con la ilustración, nace con la racionalidad, tomando al hombre como el sujeto que conoce, el antropoceno que conoce a lo demás, y entonces es por ello que todos estos principios, digamos así, se sustenta en un derecho más justo. Hay algo interesante también, que las penas tienen ciertas características. Las penas son útiles, además son prontas, son justas, son proporcionales. Es decir, tanto los años que se vaya a pasar en la cárcel deben ser proporcionales a la pena, o el castigo que se reciba debe ser proporcional a la pena. Como un ejemplo, no sería justo que, por ejemplo, por robar una manzana se le corte la mano. Entonces, bajo estas cuestiones se entiende que la pena debe ser proporcional, justa, que además debe cumplir el principio de legalidad, que lo que previamente está establecido en la ley, eso se puede aplicar, y que además de que el delito debe estar tipificado, también el tiempo de la pena, digamos así. Y que además la pena en realidad debe ser necesaria, que el derecho penal, digamos así, como hasta ahora, debe ser de última ratio, y que no se puede aplicar al arbitrio de cualquier persona, y por eso nace, digamos así, la figura del juez como un árbitro entre la decisión que quiera tener, como antes tenía el rey, que era absoluta, completamente arbitraria, sino esta es ya fundamentada con principios bajo la muestra de, digamos así, la racionalidad de la que habla Beccaria. Y finalmente, la finalidad de la pena no es afligir a la persona dándole cadena perpetua o pena de muerte, sino más bien es rehabilitarla. Por esto les digo que Beccaria no hablaba de la cadena perpetua como castigo, sino más bien de penas cortas que realmente rehabiliten al ciudadano. Yo por eso había compartido hace algún tiempo un libro en el que habla del sistema escandinavo precisamente, y el sistema escandinavo tiene muchos principios que los recoge de Beccaria bajo este Estado moderno y los aplica en su sistema penal. Entonces esa es mi exposición. Si hay alguna pregunta o duda y les puedo contestar, espero haber sido clara. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, Susi. Muy claro, igual que Melissa. Quisiera que nos haga referencia, a ver, yo tenía por aquí ya anotado quién iba a participar. Si se nos corta, por favor, nos comunicamos nuevamente, ¿ya? Elizabeth León. ¿Estamos, Elizabeth? Está como Eli León. ¿Estamos? Marian Guevara o Elizabeth León. Si no están, entendería. Sí, doctor. Marian, perfecto. Por favor, quienes no se encuentren, quienes no estén al momento de que estemos coordinando, se entiende pues que no existe la participación y una mala lección, ¿no? Entonces, Marian, ¿qué importancia le ve usted de los postulados a los que hace referencia Beccaria en cuanto al derecho penal? Y ojo, no hemos realizado su trabajo justamente con el derecho penal porque es la base de todo el COIP. A mí lo que me interesa es, y eso ya lo van a ver ustedes luego con profundidad, me interesa que lo vinculen con la criminología, con la criminalística y el tema de la Constitución. Ya luego, posteriormente, van a ver que es toda la base del derecho penal cuando tengan sus clases. Así que anticipándonos un poco, Marian, ¿qué importancia esos principios con lo que hemos hablado de los procesos penales? Y si se corta, nos conectamos de nuevo porque tiene menos de un minuto. Ya. Bueno, Beccaria habla, por ejemplo, de la racionalidad de las leyes, cuando dice que las leyes o las penas tienen que ser proporcionales a los delitos que se cometen. Entonces, esto
que tienen que ser justas, entonces en estos, cuando se comete un crimen, no se puede... María, pero a ver, nos vamos a volver a conectar. Estructúrele bien. Ya. De todo lo que hemos hablado de la rehabilitación, hemos hablado del proceso penal, ¿sí? ¿Qué tienen que ver, ¿no es cierto?, estos principios de becaria con todo lo que hemos hablado? ¿Qué vinculación ya en la práctica de lo que hemos hablado? Yo les traje hasta un caso práctico, hemos hablado de la rehabilitación, todo aquello, ¿sí? Es un tema muy, muy sencillo, ya expuesto como lo hicieron y en referencia a lo que hemos hablado. Nos volvemos a conectar y Marian continúa, ¿está bien? Ya. Bernarda, levantó la mano. Cuéntenos algo específico. Doctor, buenas noches. Sí, o sea, yo quería hablar de que, o sea, está relacionándolo como se debe llevar aquí el sistema penal. De ahora que, o sea, como él dice que las penas no deben ser tan crueles, o sea, porque yo sé que las penas no deben ser crueles, ya que porque es inútil, tan crueles porque es inútil, ya que, o sea, esto debe ser, como él dice, suavizar lo más posible para que estas no causen más daño, sino que el fin sea la rehabilitación, que esta pena debe ser proporcional a al delito que se ha cometido. Y también es importante que dice o sea, como él dice, ningún magistrado puede decretar decretar una pena, o sea, él tiene que, o sea, ¿cómo le explico? O sea, que no debe abusar de esto, porque si no, esto se caería en una tiranía. Entonces, básicamente eso debe, como se nos está que el carcelario a veces no lleva a verdadera rehabilitación para que las personas que están privadas de su libertad cuando salgan puedan, o sea, recuperarse y todo, sino más bien piensan que mientras más, sea más haya tortura y todo, van a cambiar, pero no es así, por eso él está incluso en contra de la pena de muerte y todo, y eso, básicamente. En definitiva, gracias Bernardo, en definitiva, ¿no es cierto?, de lo que habíamos hablado, las penas tendrían que no establecerse, sino solamente en relación a el proceso de rehabilitación, ¿no es cierto? Evitar el tema de las torturas, evitar el tema de penas que no sean acordes a la acción, ¿no? Por un lado nos mencionaba Bernardo.